Esto es hora 25, es el porqué de las cosas, es ese momento y lugar en el día en donde nosotros tratamos de pensar un poquito lo que nos pasa al día a día. Hoy estamos con Gabriel Ventasgal, periodista, escritor, y que sea un poquito sobre el tema de Medio Oriente. Quiero plantear el eje de la entrevista en dos, como en dos partes, o en dos ejes centrales. Uno es que ese 7 de octubre del 2023 y un titular o algo que se lo escuché decir a usted, que es que los conflictos de Medio Oriente son conflictos tribales, religiosos. Quien piensa que es por ocupación territorial se equivoca. ¿Qué, qué nos puede contar a raíz de eso y a partir de cómo fue y cómo se está viviendo en Israel a partir de ese 7 de octubre del 23? Bueno, son dos preguntas separadas. Vamos con la primera. La Sí, primera, en América Latina y en Occidente en general, no pensamos en términos religiosos. O sea, los conflictos religiosos, los últimos fueron hace más de 200 años, con la guerra entre protestantes y católicos. Es impensable, y más para un país, por ejemplo, como Uruguay, en donde es un país laico esencialmente, pensar en conflictos religiosos. Y por lo tanto, en la academia, las universidades, periodistas, cuando describen conflictos, siempre los centran en temas materiales. Más cuando las academias, en muchos casos, y más las academias públicas, están dominados por pensamientos universalistas o de izquierda. Entonces, hablar de una persona de izquierda, que los conflictos son religiosos, cuando él suele ser una persona laica y le parece japonés. El problema es que el Medio Oriente es una zona tribal religiosa. Entonces, los conflictos en Siria son conflictos entre chiitas y sunitas. Los conflictos en algunos otros lugares son conflictos entre clanes. Por ejemplo, eh, el clan que gobierna Qatar es el clan Azani y somete a otros clanes, los compra con dinero público, por ejemplo. Entonces, los clanes sí son importantes en el Medio Oriente y las religiones, por supuesto que también. De hecho, el conflicto más importante del Medio Oriente es un conflicto entre religiosos musulmanes radicales y los que no lo son. Es el conflicto más importante. Y el segundo conflicto es entre chiitas y sunitas. Y el tercer conflicto es entre los que son musulmanes y los que no lo son. Entonces, cuando yo escucho en general a alguien que habla de Medio Oriente y no se especializa en temas religiosos o en temas relacionados con clanes, y yo en general lo que digo es que lo que está haciendo es traducir el Medio Oriente al idioma que le viene cómodo a él o que desconoce. Entonces, como desconoce el Medio Oriente, va a ser una interpretación de lo que él considera que está bien. Por eso, en general, eh, no sobran especialistas en América Latina que hablen del Medio Oriente en el idioma del Medio Oriente. Ese problema también lo tenemos en Israel y lo tenemos después del 7 de octubre, lo vimos con claridad, y es que muchos en este país piensan de forma occidental y creen que el vecino de Israel es Suiza y Suecia. Entonces, este es un país, Israel es un país occidental democrático que se formó bajo conceptos parecidos a los que vemos en Uruguay o en otros países de América Latina. En donde, por ejemplo, sí se felicita la producción, aquel que trabaja y que es más creativo se merece más, por ejemplo, cosa que es un pensamiento protestante judío clásico, menos en el mundo católico, digamos algo así. Y entonces es un país que tiene un ingreso per cápita muy superior a los países de Occidente y que en muchos aspectos piensa como si fuese parte de la Unión Europea. Cuando, por ejemplo, Hamas dice que te quiere eliminar de la faz de la tierra, en la cultura árabe islámica lo que se dice en público es lo más importante y menos importante lo que se dice en privado. Entonces, con eso te quiero decir que aquí también se sufre de esa dolencia de creer que todos piensan como si fuesen occidentales europeos. Después del 7 de octubre nos dimos cuenta de muchas cosas que eran evidentes antes, pero que los occidentales no lo queríamos ver. Y era, por ejemplo, hasta qué punto la religión tiene influencia en el accionar de Hamas. ¿Ok? bien. Yendo en proporción a eso, yo escuché por ahí que hay una intención clara y por lo que se está viendo, de que jamás tiene la, ¿cómo le puedo explicar?
tiene el objetivo de eliminar toda presencia judía cristiana en la tierra. Para nosotros que estamos acá, se nos hace un poco como difícil de entender, pero ¿cómo lo explicaría usted que se ve reflejado eso? ¿O cómo lo podía acercar un poco más a nosotros que no estamos tan adentro de ese mundo? Muy bien, la teología islámica clásica, no digo las personas musulmanas que viven, por ejemplo, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, que seguramente tienen un pensamiento mucho más moderado, porque viven en sociedades más moderadas. Pero una persona que sabe religión islámica te va a decir, mira, la paz, el momento de armonía total va a ser cuando todos los hombres de la tierra acepten que Alá es Dios y Mahoma su profeta. Entonces, pero en el camino hay etapas intermedias. Y las leyes que un musulmán debe imponer a alguien que no es musulmán, cristiano o judío, son distintas a las leyes que uno puede imponer a un pagano que no cree en un solo Dios, sino que cree en múltiples dioses. Si tú crees en múltiples dioses, debo asesinarte si yo soy musulmán radical. Y así asesinaron a hasidíes y así en Darfur asesinaron a paganos, a los que ellos consideran paganos. Entonces es obligación asesinar paganos. Pero judíos y cristianos tienen un estatus especial dentro del Islam, que es el estatus de dimitud, ser dimis. Dimis es persona que tiene un estatus menor y que no cree en Alá y que puede vivir bajo el Islam pagando un impuesto por cabeza, que es el impuesto a la jizya. Entonces, no pueden construir cristianos iglesias, sinagogas en tierras antiislámicas, pero sí pueden vivir, hasta que el califa diga que dejen de vivir o que los someta o que los convenza por ideología. Si se entiende esto, se entiende por qué, por ejemplo, comunidades musulmanes de Europa no quieren aceptar ser europeos. Porque ¿cómo aceptar lo que te propone el DIMI cuando el DIMI es inferior? Y si se entiende esto, se puede entender por qué jamás no acepta un Estado judío, que es un Estado DIMI en la tierra santa islámica. Es básico. Ahora, ¿cómo se puede conquistar ese dhimmi? Bueno, se puede conquistar por dos medidas. Una por la dagua, por el adoctrinamiento y la inversión económica. Por ejemplo, organizar un mundial para un país que es radical islámico como Qatar es una buena forma de comprar apoyo del mundo. Por ejemplo, que Qatar, que es otra vez un gran financista de terrorismo, levante una agencia de noticias como AJ+, en donde parecen todos progres y buena gente ahí, pero que es un canal de Al Jazeera. Bueno, evidentemente va a tener influencias sobre, perdón que lo diga de esta forma, sobre borregos. Porque si vos sabés quién es AJ+, te das cuenta que no estamos hablando de un medio de comunicación, de un gobierno democrático o de un gobierno que defiende las posturas occidentales o los valores de El defensa de la pluralismo, mujer. nada. Claro. Entonces, esa es una forma, Dawa. Por ejemplo, poner publicidad a la camiseta del Barça, que durante años yo como hincha del Barça lo soportaba con dolor, o Boca, que puso durante un tiempo Qatar Foundation. O sea que vos podés a través del dinero. Si se entiende la función de la Dawa, se entiende, por ejemplo, por qué en Perú hay tanta gente que se convierte al Islam, porque hay mucha inversión de dinero. O, por ejemplo, porque había manifestaciones en universidades de Estados Unidos, porque Qatar allí y otros países metieron 4.700 millones de dólares. ¿Para qué? Para llenarle la cabeza con caca posmodernistas. O sea, se aprovechan evidentemente de que hay una cantidad de personas que sufren del wokismo y entonces son accesibles en ese sentido. Dicho esto, entonces esa es la primera forma, pero cuando se sienten seguros, si no se puede por la dawa o si eres suficientemente fuerte, puedes pasar a la jihad. Y la jihad es la fuerza física. Entonces, durante los años 70 los radicales islámicos pasaron de la Dawa a la Jihad. Y de hecho los grupos radicales islámicos se fundaron en los años 80. Yo creo que vamos hacia un periodo donde la Jihad fracasó y que el radicalismo islámico va fracasando. En el caso de Israel es el primero en enfrentarse a ese problema y el que lo hace con más contundencia. Mientras que otros países, como por ejemplo países europeos, y todavía creo que algunos de ellos no entienden el problema. En proporción a esto, se ve que Israel, en proporción a Hamas, tiene más capacidades, pero no tiene como la intención de combatirlo, ¿no? O no es así. ¿Cómo es que se explica eso?
Evidentemente tiene más capacidades. Cuando vos sos un país más que impulsa la iniciativa y que eres un país tecnológico Sí, y que estudias, a la larga vas a ganar más dinero. ¿Estamos de acuerdo? Y tu país va a sí, ser más más productivo. desarrollado desde el punto de vista puntero en muchos aspectos. Israel es puntero en muchos temas tecnológicos y además es aliado de Estados Unidos que facilita ciertas armas. Entonces, evidentemente, la capacidad militar de Israel es desproporcionadamente más importante que la que tiene Hamas. Pero Hamas tiene otra arma. Y el arma que tiene Hamas es esconderse bajo tierra, utilizar a sus propios civiles como escudos humanos, secuestrar israelíes y mantenerlos bajo tierra y contar con el apoyo del wokismo. O sea, cuenta con el apoyo de medios de comunicación, cuenta con el apoyo de ciertos gobiernos, Gustavo Petro, Lula da Silva, Gabriel Boric, La esperemos que no el gobierno de tu país. la izquierda un poco más Eh, extremista, claro, tal cual. Cuanto más conservador, cuanto más modernista es el gobernante, porque ten en cuenta, por ejemplo, que en Uruguay tú tienes a una persona que quizás es el estadista más importante que ha dado América Latina. sí. ¿Ok? Como el expresidente Sanguinetti, y que él es definitivamente pro-Israel y es de centro izquierda. O sea que el hecho de ser de izquierda no significa que seas tonto. Entonces se puede ser de centro izquierda o centro derecha, y Uruguay tiene una tradición de apoyo a Israel porque es un país modernista. Los gobiernos postmodernistas, te doy un ejemplo. Yo que viví en Uruguay 5 años, Sí, eh, em, los gobiernos de extrema izquierda no son tan extrema izquierda como otros países. Uruguay es un país más modernista, que Uruguay quiere defender las cosas que han logrado como comunidad y las tendencias destructivas, o sea, venir al gobierno para destruir e imponer un nuevo tipo de Estado, no son muy populares en Uruguay. es continuidad, Entonces, perdón. claro, es continuidad de intentar mover hacia acá o hacia allá, pero mantener la estructura de lo bueno que logramos como sociedad. Entonces, en ese sentido, la extrema izquierda no es tan extrema izquierda, no es los K, no es Lula, ni hablar de Boric ni de Petro, ¿no? ¿Ok? Entonces, jamás lo que se hace es aprovecharse de la combinación entre medios de comunicación y ciertos gobiernos para suponer que cuando Israel responda a sus agresiones, va a detenerse en algún momento porque ellos van a aclamar que tienen un montón de muertos y que son todos civiles inocentes o mujeres. Esa es el arma fundamental y que se sustenta en otro fenómeno, y es el antisemitismo. O sea, si tú odias a los judíos, odias al Estado de Israel, y por lo tanto, al antisemita moderno no te va a decir que odia a los judíos, pero sí te va a decir que él es antisionista. Entonces jamás se aprovecha de eso. Pensémoslo de otra manera. Si jamás estuviese combatiendo ahora contra Uruguay, ¿alguien saldría a defender a Hamas? Nadie. Nadie sobre la faz de la tierra. Pero jamás tiene la suerte de combatir contra los judíos. Y como tiene la suerte de combatir contra los judíos, va a contar con la anuencia de un montón de personas con la brújula moral alterada. Eso por un lado. Por otro lado, pensemos de forma lógica también en ese sentido. Israel tiene una capacidad bélica que no tiene ningún país del Medio Oriente. Y por lo tanto, si Israel quisiese borrar del mapa a todos los palestinos, como argumenta Hamas y otros, lo podría hacer en 5 segundos. Y lo que hace es intentar evitar la muerte de gente inocente, les avisa cuando va a atacar y un montón de técnicas que son muy valoradas por personas que saben de temas militares. En cambio, jamás sí quiere hacer un genocidio. Lo que pasa es que no tiene la capacidad para poder hacerlo. O sea, Israel tiene la capacidad y no tiene la intención, jamás tiene la intención y no tiene la capacidad. Entonces, algo que alguien que tiene más o menos, que piensa de forma racional y no fanática, esto lo va a entender en 5 segundos. Lamentablemente, cuando se trata de los judíos como de otro tipo de fanatismos, los pensamientos racionales no siempre gobiernan al ser humano, sino las banderas, los lemas y todo tipo de frases que a veces son huecas. Eh, para ir cerrando un poquito, ¿se cambió la forma de ser antisemita? Le voy a leer un titular y usted me va a decir. Daniel Sierra, político español, Partido Popular, que ocupó un lugar en el Parlamento de Cataluña, argumentó: he pedido que la CAC, Comisión Audiovisual de Cataluña, analice si la retransmisión de TV3 a la que se dice que la presencia de Israel en el ámbito internacional del deporte es una estrategia más para eliminar el genocidio a Palestina.
¿Qué diría en eso? El que en el pasado una persona que era antisemita en general era una persona conservadora de derecha. Cuanto más católico era la persona, solía ser más antisemita. De hecho, hasta la Revolución Francesa, el antisemitismo era normal en todos los seres humanos. Sí, Es más, entre seres humanos, incluso seres humanos cultos. Hoy el antisemitismo es impulsado esencialmente por tres fuentes diferentes. Cuanto más católica es la persona, suele ser menos antisemita. Bien, sí. cuanto más religiosa la persona cristiana, suele ser menos antisemita. Hoy el antisemita moderno suelen ser tres promotores. Uno, medios de comunicación. La televisión española, TV3 de Cataluña, France 24 en castellano, la BBC de Londres, son medios de comunicación que demonizan al judío. Punto. Lo segundo es la inmigración musulmana, que viene con el antisemitismo del Medio Oriente y que actúa en Europa, Estados Unidos y demás. Tiene un antisemitismo de corte nazi desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial por el Mufti de Jerusalén y otros. Y el tercero es una persona de extrema izquierda y a veces de izquierda. Hoy los principales promotores del antisemitismo son personas de extrema izquierda. Y por eso ustedes van a ver, por ejemplo, que en los carnavales en Uruguay, que es un evento muy ligado a pensamientos de izquierda, las murgas tienen una ideología también. Entonces vemos murgas que no tienen ningún problema en hablar de forma antisemita y explicarte, por ejemplo, el mercader de Venecia. Sí. Entonces tenemos murgas que han tomado el antisemitismo como forma de diálogo normal. Como En forma de países expresión. que, claro, con una forma, claro, entonces la excusa es, pero queremos ser antisemitas, pero es libertad de expresión. Sí, en casi todos los países del mundo ser antisemita es condenado por la ley, es una tipología del delito. En ese sentido, el país más desarrollado en América Latina es Argentina, que ha condenado ya antisemitas porque hacen lo que hacen y han dicho lo que han dicho durante el conflicto palestino-israelí y demonizan de forma sistemática al pueblo judío y ellos dicen no soy antisemita, soy antisionista. Bueno, Argentina ha condenado ya a líderes de partidos políticos que hacen eso. En ese sentido, Uruguay ha adoptado la declaración de la IRA y aún no ha metido en prisión o condenado a antisemitas que se aprovechan de que la gente no termina de comprender que el antisemitismo moderno no es los judíos asesinaron a Jesús, sino el antisemitismo es rechazo a la existencia del Estado de Israel y con eso quiero aniquilar a todo el pueblo judío en su independencia. En ese sentido, tarde o temprano va a tener que haber una condena contra personajes que no faltan en Uruguay. Y lamentablemente Uruguay en ese sentido en los últimos años ha empeorado la situación del antisemitismo y hoy en día muchos países, muchos judíos del mundo hablan de Uruguay como un país en donde ha aumentado este problema, cuando no era un país antisemita. Al contrario, Uruguay siempre se ha caracterizado por una tolerancia religiosa y una apertura, pero lamentablemente cuando las izquierdas radicales llegan al poder, impulsan una agenda en donde el desgraciado intenta transformarse en paladín de la justicia, mostrándose que él es el verdadero luchador contra el mal total. Y el mal total es el imperialismo, los yanquis go home y por supuesto el Estado de Israel. O sea, si vos sos un imbécil, un fracasado como es Gustavo Petro, en Colombia, que no has logrado nada para tu país, nada mejor que presentarte como yo soy el paladín de la justicia. Y yo soy el que combato contra el mal total. Y de esa forma yo hago un upgrade. Dejo de ser un desgraciado para transformarme en alguien que soy el que lucha por lo que venimos luchando desde hace 2000 años. Le digo gracias por la entrevista y fue un gusto hablar con usted. Por favor, un abrazo. Salí al Chao. encuentro en todos tus misterios. Juro que el tiempo no me acompañó. El mar me hablaba más que tu mirada. La noche oscura te ha partido en dos.